Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Biblio, una iniciativa del Programa de Bibliotecas y Archivos Municipales, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa Mercedes. En este espacio, los libros no duermen en los estantes, cobran vida, se transforman en relatos, en poesía, en historia y en emociones. Y a veces también en entrevistas y reflexiones que nos invitan a mirar el mundo con otros ojos. Así es, se trata de un lugar, en este caso virtual, donde voces desconocidas de Villa Mercedes, de San Luis y del resto de la Argentina se hacen escuchar y se hacen reconocer. Donde las anécdotas del pasado cobran fuerza y nuestra cultura revela secretos que no dejan de sorprendernos. Así es, mi nombre es Ileana y junto a mi compañero Martín te acompañaremos estés donde estés, desde cualquier rincón del planeta, por nuestro canal de YouTube o por Spotify, porque las historias que compartimos acá tienen eco universal. Hoy vamos a comenzar con un poema que habla de identidad, de lucha, de memoria. Su autora fue poeta, docente e investigadora, pero no vamos a decir su nombre todavía. Vamos a escucharla primero, a dejar que su poesía nos diga quién fue. Escucha con atención, por favor, porque en cada verso hay una pista, una huella. Eran libres como el viento que silba y corre en los llanos, corcoveando en remolinos sus 1000 potros desbocados, morando tranquilamente en recio suelo puntano. Come chingones y huarpes, centurias antes que el paso del español los hollara y la encomienda arrasando con sus pacíficas vidas los llevara acollarados allende la cordillera, donde sembrados quedaron mansas semillas morenas. Que el gélido manto con lágrimas de piedad los Andes la sepultaron. Sobrevivieron algunos que aliados con los araucanos, con los ranqueles y pampas, más tarde se rebelaron en correrías tremendas como centauros alados. Aquella primera afrenta que los blancos la vengaron. Gracias, Tata Evangelista, por ponerle tu voz a este poema y por compartir con nosotros este momento. Bueno, ahora sí, vamos a develar el enigma. La autora de este poema es Teresita Morán de Balchev. Y para comprender quién fue, tenemos que detenernos por un momento en su vida y en su contexto, porque sabemos, no se puede entender a un autor, o en este caso una autora, sin entender el mundo que habitó. Teresa Morán de Balchev nació en Villa de Merlo, pero se estableció en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Maestra de profesión. ¿No es así, Martín? Así es, maestra, pero no solo eso. Fue escritora y también poeta. Realmente una intelectual muy activa en la movida cultural mercedina. Escribió al menos 8 obras en poesía y prosa, varios prólogos y antologías con otros escritores, recibiendo diversas distinciones y premios en el país y en el exterior. Entre sus libros de poesía podemos nombrar A Lanza y Fuego, romance épico, Memorias de la Luna, poesía, El Caballo del Indio, prosa poética, Arenas del Calendario, poesía, entre otras obras. Además, es importante destacar que Teresita fue miembro de numerosas organizaciones, como por ejemplo el grupo literario independiente Pretextos, Museo de la Poesía Juan Crisóstomo Lafinur,
embajadora universal de la paz y cofundadora del Centro de Estudios Ranquelinos allá por el 2002. Y ojo con este dato, porque este centro nace antes de que el tema de los pueblos originarios entrara con fuerza en la agenda del gobierno provincial de ese entonces. Es decir, en una época en que nadie hablaba de esas cosas. Exacto. Mientras el Estado nacional y provincial no hablaban de los pueblos originarios ni reconocían sus derechos, Teresita ya estaba leyendo, preguntando, investigando, escuchando y atesorando acerca de este tema. ¿Y por qué los ranqueles, no? ¿Qué fue lo que la llevó hasta ellos? Bueno, es solo una hipótesis. Tal vez porque la historia oficial los presentó como enemigos, como salvajes. Quizás en ellos se encontró símbolos de resistencia, de mística y de sentido. Lo cierto es que se apasionó con cada detalle, caminos, nombres, caballos y cautivas que formaron parte de su obra, ubicándolos como personajes del desierto, los refugiados del desierto, malones y caciques. Además, su entusiasmo hizo que abrazara a otros protagonistas, como por ejemplo las mujeres del regimiento y la vida en los fortines. Entonces, quiere decir que ya había una semilla de interés local, un impulso genuino de nuestra propia comunidad, antes que cualquier política nacional y provincial. Tal cual. Y desde ese impulso fue que nace el Centro de Estudios Ranquelinos, cuyo objetivo fue conocer, pero sobre todo difundir la historia y la cultura ranquel. ¿Y cómo lo hacían? ¿Qué actividades concretas impulsaban? Bueno, por ejemplo, organizaban entrevistas a descendientes, encuentros y jornadas interprovinciales. Por ejemplo, en el año 2003 se llevaron a cabo las primeras jornadas interprovinciales de cultura indígena, justo acá, en Villa Mercedes. Los objetivos eran muy claros: rescatar el patrimonio indígena, fortalecer la identidad regional, revisar críticamente el genocidio aborigen y leer el pasado con ojos puestos en el presente y el futuro. O sea, no se trataba solo de mirar hacia atrás, sino de repensar el hoy. Y Teresita personalmente, ¿cómo plasmó esa visión? Principalmente en ensayos y poemas. Su obra más difundida fue El caballo del indio. Galopa la resistencia bajo el cielo de Abya Yala, publicada en el año 2011. Se trata de un ensayo poético que explora el rol del caballo en la resistencia indígena. Para realizar esta obra usó diarios de viajeros, testimonios, fotos, incluso incluye relatos de cautivas, un tema muy poco tratado realmente. Abya Yala, el nombre originario del continente americano, ¿no es así, Martín? Exacto, y ese título ya te habla de una mirada continental. Además, Teresita reconocía que los pueblos indígenas no eran cosas del pasado, sino comunidades vivas y actuales, y no evitó temas controversiales. Por ejemplo, el debate sobre el origen ranquel. Ah, sí. ¿Qué postura tenía ahí? Bueno, Teresita, basándose en estudios lingüísticos como los de Ana Fernández Garay, sostenía que los ranqueles compartían un tronco común con los mapuches. Pero otros miembros del Centro Ranquelinos disentían con esa posición. Consideraban a los ranqueles como autóctonos de la zona, diferentes de los mapuches, que veían como venidos de Chile. Una diferencia importante, porque eso cambia cómo se narra esa identidad. Claro, los otros miembros del centro hablaban de los mapuches como hermanos de cordillera, marcando esa diferencia geográfica o de origen. Digamos que esa tensión existía dentro del mismo grupo. Y todo esto ocurría mientras que en la provincia se empezaban a implementar políticas activas de reconocimiento indígena. Ah, claro, el contexto político comenzó a poner en agenda estos temas. Sí, claro, en particular entre los años 2003 a 2011. Por ese entonces, la provincia de San Luis firmó actas compromiso con el Centro de Estudios Ranquelinos y también se restituyeron tierras por medios de la Ley 0600-2007, Serie V, que reconocía la preexistencia étnica y cultural de esas comunidades. Se fundó el municipio del pueblo Ranquel y se crearon programas específicos como el programa Culturas Originarias, entre otras políticas públicas. Hubo entonces un fructífero diálogo entre Teresita, el Centro de Estudios Ranquelinos y esas políticas. Totalmente. El centro fue un interlocutor válido para el gobierno. De hecho, Teresita recibió una medalla en el 2007 por su trabajo en favor de la tierra Ranquel.
Y publicó también A Lanza y Fuego, ¿no? Sí, exactamente, en el año 2002. Se trató de un libro que recupera la historia desde otro ángulo. El malón, la frontera, las mujeres, la figura del cacique, los tratados rotos, todo contado con emoción y revelando material de archivo. Y ahora, para conocer un poco más sobre ella, vamos a escuchar a alguien que la conoció muy de cerca. Nos estamos refiriendo al escritor Luis Garro. Hoy, en nuestra primera edición del podcast de la Biblia, vamos a entrevistar a un buen amigo, el señor Luis Carlos Garro, quien conocía mucho a Teresita y nos va a poder comentar acerca de sus vivencias y demás. Adelante, Iliana, con el reportaje. Gracias, Martín. Bueno, bienvenido, Luis. Gracias por acercarte. Contame, por favor, cómo y dónde conociste a Teresita. Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme a los dos, queridos amigos. Y para hablar de una querida amiga, ahora ausente, pero que la seguimos teniendo presente siempre. A Teresita Morán de Vallés la conocí cuando ingresé en la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores de aquí, la seccional Villa Mercedes. Y bueno, la verdad que ella en ese momento era presidente de esta asociación y fue esa la circunstancia que la encontré. ¿Y qué te impresionó? ¿Cuál fue tu primera impresión? La veo una mujer muy apasionada en cuanto a las cosas que hacía, porque mientras ella estuvo, por ejemplo, en la Sociedad Argentina de Escritores, fue presidente de la filial Villa Mercedes, se hicieron muchísimas cosas de real importancia dentro de la parte literaria. Se trabajó mucho en equipo, se trabajó mucho con los escritores locales, se le abrió la puerta a muchos escritores locales y incluso a escritores de otras localidades que también participaban. Y bueno, a partir de allí, con ese entusiasmo que siempre puso Teresita, a mí me gusta también trabajar en equipo y la fui acompañando junto con otros compañeros de la seccional en esas actividades. Y en algún momento se diversificó la actividad porque hace algunos años ella junto a otro integrante, no era de la asociación, sino que me estoy refiriendo a Walter Medaglia, crearon el Centro de Estudios Ranquelinos. Qué bueno. Y Teresita fue, digamos, como el alma mater de esa asociación, porque ella se encargó de ubicarnos a muchos de nosotros que teníamos intereses en común, que era justamente estudiar o hacer en referencia a las comunidades originarias, especialmente de nuestra región, que le corresponde a los ranqueles. Y ella nos fue entusiasmando para que formáramos parte de ese centro de estudios ranquelinos. Y allí también fue como que, además de lo literario, nos unió la pasión por la historia de nuestra ciudad y de nuestra región. Fundamentalmente porque la ciudad de Villa Mercedes nace sobre las raíces originarias. La ciudad de Villa Mercedes era un asentamiento no permanente, pero sí con muchísima presencia de los ranqueles. Empezar a poner en vigencia una historia casi olvidada, muchas veces más que olvidada, oculta, fue muy importante para aquellos que deseábamos algunas cuestiones respecto del estudio de los ranqueles. Y bueno, con ella fuimos muy coincidentes en los motivos por los que queríamos que ese centro de estudios ranquelinos se formara. Sé que la conociste bien, tanto en su faceta de escritora, de historiadora, la conociste muy bien. Creo que sí, además nos hicimos muy amigos. De hecho, hicimos muchos viajes junto con María del Carmen, mi señora, al interior de la provincia, cuando no solamente por lo literario, como ya te digo, trabajamos en los dos aspectos, sino también por el Centro de Estudios Ranquelinos, que nos llevó muchísimo trabajo, nos llevó muchísimo tiempo de dedicarnos, y obtuvimos, gracias a Dios, muchísimos buenos resultados. Unos resultados que se trasladaron a lo importante que tenía que ver con la recuperación de la identidad ranquelina, pero además la recuperación del territorio de Ranquel.
Y eso fue un gran trabajo que pudimos lograr con Teresita. O sea que ella, digamos, tuvo un gran aporte, hasta podemos decir que contribuyó a cambios hasta en las políticas, ¿no? Las políticas públicas. Creo que las políticas públicas del gobierno de aquel entonces de la provincia, respecto de las culturas originarias, tuvo que ver con ese impulso que le dimos desde el Centro de Estudios Rankelinos de Villa Mercedes. Porque anteriormente no se habían hablado ni se hablaban de las culturas originarias, o si se lo hacía someramente, y muchas veces me atrevería a decir, sin querer ser peyorativo de esto, con una subestimación de nuestra cultura originaria. Pero sin embargo, desde el Centro de Estudios Ranquelino comenzamos a poner en evidencia voces de descendientes originarios y que pudieron manifestarse a través de él, porque se organizaron jornadas de culturas originarias, no solamente de aquí de San Luis, sino del país. Y eso tuvo una gran repercusión porque logramos conseguir la presencia de originarios de otros puntos del país, como del sur del país, de la Patagonia, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Mendoza, que vinieron descendientes directos de las culturas originarias, no solamente de los ranqueles, sino que vinieron también de algunos originarios de mapuches. Y que están muy relacionados con la cultura ranquel, ¿no es cierto? Claro. Sí, porque en realidad las divisiones geográficas de los países las tenemos ahora, pero para el pueblo... Sí. No, en ese momento lo que pasa es que las comunidades no se dividían por límites, políticos como los que tenemos de los países, sino que por las regiones de los lugares de los que eran. Los mapuches eran del otro lado de la cordillera, y después también comenzaron a sentarse aquí en la región pampeana. Pampeana me refiero no solamente a La Pampa, sino a la región pampeana, San Luis, geográfica. Claro, San Luis, Córdoba y La Pampa. Y también y Buenos Aires. Por ejemplo, en los toldos, provincia de Buenos Aires, hay una comunidad mapuche muy importante. Claro, eso se desconoce. Entonces, tuvimos la suerte en ese trabajo que tenía que ver con reivindicar de estudiar a nuestras, la historia de las culturas originarias de San Luis. Comenzó un trabajo de reivindicación, porque en realidad no podés hacer un trabajo de estudio sin hacer un trabajo de reivindicación, porque quiere decir que si no estudiaste bien la historia de las culturas originarias y no reivindicás esa cultura, no sirve de nada hacer ese estudio. Y el estudio no tenía que ver solamente con lo historiográfico, lo científico, sino con lo humano. Porque nosotros en nuestra comunidad contamos con presencias descendientes, que algunos no sabían que lo eran, otros que por temores o por algunos pruritos no querían reconocerse, y que sin embargo logramos que se conocieran, que se dieran a conocer, que se sintieran orgullosos de esa pertenencia. De esa búsqueda identitaria. Exactamente, porque además tiene que ver con la identidad. Vos imaginate que acá en Villa Mercedes era una zona en que cuando se funda el Fuerte Constitucional, inevitablemente tuvieron que tener asistencia de originarios de aquí, aún sin que ellos lo supieran. Porque quizá cuando Pedernera y Dara estaban fundando lo que luego sería nuestra ciudad de Villa Mercedes, del otro lado del río, entre los carrizales del otro lado del río, estarían las miradas de habitantes originarios que estaban viendo qué sucedía acá. Y tal vez ellos no se enteraron que del otro lado del río, o ocultos entre el bosque que existía aquí antes, porque ahora no lo tenemos, pero antes esto era un bosque de caldenes y otro... Y de carrizal, como dijo. Claro, y un poco más al sur empezaron los carrizales, pero también me refiero a que esto no era lo que nosotros conocemos ahora, una planicie sin nada, no, era una geografía habitada por lo humano, por lo animal y por lo vegetal. Y era pastoso, era hermoso, era bellísimo el lugar. Si tuvieras que sintetizar qué huella dejó Teresita, qué cosa
para vos ella tiene que quedar en la historia? ¿Por qué cosa en particular? Además de esto que hablábamos de su intervención en la reivindicación de los pueblos originarios, ¿qué otra huella crees vos que ha sido indeleble o que debería ser indeleble? Aptitud o su actitud tenían que ver con la docencia. Ella enseñaba y ella era docente aún sin querer serlo, tanto en lo literario como... Mira, el primer libro que se escribió sobre Pedernera aquí en la ciudad se lo escribieron un grupo de maestras a instancias de ellas, que se llamó Un héroe singular, creo que era el nombre de ese libro que hicieron docentes. Ella trae a la realidad educativa un libro que era de poesía y de relato que lo hicieron docentes. Y eso fue algo importante que tenía que ver con lo literario, con su espíritu literario, pero con su espíritu docente. Ahí unía todo, ¿no? Unía todo, porque además cuando une ella cuando vamos a lo que estamos hablando de la reivindicación de los ranqueles, su espíritu docente la lleva a hacer que conozcamos, que aprendamos a decir qué pasó con nuestros originarios. Desde su faceta más bien literaria, ¿vos tenías así como participación en los textos que ella iba elaborando? ¿Ella te los compartía? ¿Alguna vez charlaron de alguna, no sé, de algún poema, de algún verso, de alguna idea de publicar y que te haya comentado un poco más de esa faceta literaria, de cómo, de los temas, las temáticas? ¿Te compartía manuscritos? Más que mostrarme la obra, la hablábamos. Ella escribe un primer libro que se llama A Lanza y Fuego. Ese, pues no me acordaba. Es A Lanza y Fuego, que es un libro de poesía. Y sí, cuando ella lo publica, cuando ella publica este libro, fue uno de los libros que también viene casi junto con la creación del Centro de Estudios Ranquelino. Más allá de que ella seguramente ya lo tenía escrita mucha de esta obra. Cuando lo publica, también fue un libro que se discutió mucho en lo literario, entre los historiadores y qué sé yo. Bueno, esas cuestiones, porque hay muchos historiadores que negaban la presencia de los ranqueles en nuestra zona, y su apasionamiento le llevaba a decir no, que sí que existían, cosa que yo compartía con ella, y bueno, muchas veces teníamos algunas discusiones al respecto. Además de las evidencias que teníamos de que los ranqueles sí existieron y no era una leyenda. Cuando ella comienza a escribir, a hacer una investigación muy profunda sobre los caballos, que los indios se apropian de los caballos que dejan los españoles y los comienzan a domesticar para convertirlo en una de las armas más temibles que tuvieron ellos. Claro. Entonces Teresita comienza una investigación respecto a la utilización del caballo con una discusión que era central, que era que el indio no domaba los caballos, los indios lo amansaban. Y en esa diferencia comienza ella con una investigación. En esa investigación la lleva a los datos en que hablan de que aquí en América ya existían los caballos de otra manera, más pequeños, etc. Después se perdió, por algún motivo se perdió, ese caballo no siguió evolucionando en América, pero los que sí llegaron a Europa llegaron a través de esos caballos que aquí existían. Bueno, toda esa investigación la hace Teresita profundamente, le llevó muchísimo trabajo, y escribe un libro que se llama El caballo del indio. Acá la tenemos, Luis. Ese libro le significó a ella muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio y muchísimas frustraciones. Te cuento un detalle. Teresita empezó a usar la computadora para trabajar, ¿no es cierto? Y como muchos de nosotros que no éramos nativos digitales, nos costaba trabajar en la computadora. A Teresita le costaba un montón. Ese libro se le borró 2 veces de la computadora. No supo qué botón apretó, ¡brum!, perdió el libro. Y lloraba la Teresita, me llamaba desesperada, Luis, lo tuve que escribir nuevamente. Fíjate el volumen que tiene ese libro. Habla muchísimo de ella. Las fotografías que consiguió y los estudios los viajes que ella hizo al sur del país, que hizo al litoral, que hizo a muchos lugares buscando el tema en que las comunidades originarias utilizaban el caballo. ¿Cómo lo utilizaban?
cuál era su método de enseñanza, etcétera, etcétera. O fíjate que dice, el subtítulo dice, galopa la resistencia bajo el cielo de Abya-Yala. Ella se refiere a la resistencia que luego que los indios toman a los caballos y los amansan, que no los golpean, que no los sacrifican, y que el caballo sigue al indio como un dueño. No el dueño, sino un amigo, como si fuera un ser, el humano, claro, es un ser que a aquel caballo le rinde toda se rinde ante él, y es su servidor, pero por la voluntad del amansado que tiene. Entonces, y actualmente hay métodos también, ¿no es cierto? Ahora de la hay algunos, bueno, en San Luis, Scarpati. Scarpati lo decía, Teresita tenía relación con Scarpati. Y Scarpati le decía que él había aprendido a amansar los caballos de los ranqueles. Claro. ¿Entendés? Es decir, porque no habla él de domar, él habla de amansar, de domesticar, de que sea un integrante de una familia con un servicio particular, ¿no es cierto? Claro. Pero todas esas cuestiones, ella lo trabaja en ese libro, y ya te digo, 2 veces se le perdió, y 2 veces? 2 veces lo volvió a hacer, lo reescribió. La Teresita está en esos libros, en los libros de poesía de ella, El azul de cada día, ese es un libro bellísimo. Después hay unos libros de haiku, el haiku por la paz. Teresita siempre formó grupos de escritores, y tiene algunas antologías de los grupos del andén. Sí, acá tenemos uno de los ejemplares de letras del andén. No, ese es de ella, Rueda, que, mira, es el libro de historia también, Rueda que grabó la historia. En este libro, fíjate que aquí aparece un dato histórico muy importante que tiene que ver con cómo le puede discutir a los porteños, que los colectivos no lo inventaron ellos, se inventó en Villa Mercedes. La primera línea de colectivos, como se conocen hoy en día, se corrió 9 años antes aquí en Villa Mercedes. Esa cuestión es que, por ejemplo, la revela Teresita en este libro. Este libro yo lo he mandado a muchos lugares del país, y en todos lados se asombran de los datos históricos que tiene este libro. No solamente de colectivo, sino de otros datos. Repitamos el nombre. Se llama Ruedas que grabaron historia. Nosotros tenemos escritores magníficos en Villa Mercedes que revelan muchas cosas. Entre ellos Teresita es una de ellas. Porque Teresita no era una historiadora de biblioteca, era una historiadora de campo. Ella quería, si escribía algo, además del documento que podía encontrar en alguna biblioteca, en algún archivo, ella hacía el estudio de campo. Buscaba a la familia, buscaba a los descendientes, buscaba a los pueblos en lo que sucedían las cosas. Y eso no lo hacían todos los historiadores, no lo hacen hoy en día todos los historiadores. Tenemos muchos historiadores de biblioteca, es una forma de trabajar. Yo me refiero a la forma de trabajar que tenía Teresita. ¿Quién era la Teresita? Además de ser una buena amiga, buena gente, tenía ese espíritu de ella amaba profundamente a la provincia. Amaba profundamente a Villa Mercedes, a pesar de que amaba también profundamente a Merlo, que era donde nació. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Muy enriquecedor. Claro que sí. No tenemos más que palabras de agradecimiento por participar en esta primera edición del podcast de la Biblia. Una persona que escribe muy bien y que sabe ampliamente de nuestro acervo cultural. Gracias por compartir con nosotros y con toda la audiencia. Gracias a vos, Martín, gracias también a nuestra amiga Eliana, y gracias por ocuparse de la figura de Teresita. Creo que es necesario que, hace poquito que falleció, todavía no hace un año que falleció Teresita, pero es necesario que mantengamos viva su memoria y que tal vez en algunos aspectos la reivindiquemos para reconocer todo lo que ha hecho. Cuando vean en las obras que dejó y las obras que gracias a ella se han publicado, se van a dar cuenta que cuán importante fue lo que ha hecho. Claro. Muchas gracias. A partir de estas voces queda más que confirmado que el trabajo de Teresita y del Centro de Estudios Ranquelinos tuvo mucho que ver y que ayudó a poner en agenda el tema Ranquel
antes de que fuera una política pública. Y también a darle legitimidad, ¿no es cierto? Teresita fue sin duda una intelectual de provincia. Desde Villa Mercedes, desde el margen de los grandes centros urbanos, generó conocimientos y configuró relatos. No fue una sola voz, claro, pero abrió un espacio. Sí, así es. Un espacio desde donde se articula una narrativa. Y de ahí se desprenden incógnitas tales como ¿cómo resuenan hoy esas historias con las voces de las propias comunidades ranqueles? ¿Se sienten representadas? ¿Se les ha dado realmente la palabra? ¿Sabías que cuando hablamos de cautivas en la historia argentina, casi siempre pensamos en mujeres blancas raptadas por los pueblos originarios? Es la imagen más difundida, la del malón, la del caballo al galope, la del desierto, la de esa mujer generalmente de ascendencia europea, a veces rubia, siempre frágil, que es llevada contra su voluntad. Esa escena ha quedado grabada en nuestro inconsciente colectivo, entre otras cosas, por una pintura muy conocida, La Vuelta del Malón, de Ángel de la Valle. ¿Te suena conocida, no es así? Es ese gran óleo, casi monumental, pintado en el año 1892, donde un grupo de indígenas regresa con ganado robado y con una mujer blanca, desmayada, sobre el lomo de uno de los caballos. Esa obra fue celebrada como símbolo del arte nacional y se expuso nada menos que en la Exposición Universal de Chicago para conmemorar los 400 años de la llegada de Colón a América. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que también hubo cautivas originarias? Mujeres de la etnia que eran autóctonas, capturadas por las tropas y también por los colonos. Mujeres que fueron separadas de sus comunidades, obligadas a trabajar como sirvientas, muchas veces sometidas a violencia sexual, invisibilizadas. Ellas no aparecen en las pinturas, ni tampoco en los libros escolares. Tampoco aparecen en los relatos heroicos de la campaña del desierto. Las historias de esas mujeres no fueron consideradas dignas de memoria. No se las llamó heroínas, no fueron rescatadas. El silencio que las rodea es también parte de nuestro relato nacional. Un relato construido desde un solo lado de la historia. Y sin embargo, ellas existieron y fueron muchas. Pero hubo alguien que sí las rescató del olvido, en forma de poemas, y fue precisamente Teresita Morán de Balchev, que entre otras escasas autoras fueron quienes les escribieron poemas, además de dedicarle numerosas investigaciones. Así que la próxima vez que veas esa pintura en el Museo Nacional de Bellas Artes, en ilustraciones, en la web, en las redes sociales, o cuando escuches hablar de cautivas, recordá, no todas eran blancas y no todas fueron igualmente recordadas. Y así llegamos al final de este viaje, por las letras y también por la historia en el podcast de la Biblia. ¡Uy! ¿Tan pronto? Sí, el tiempo voló. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden, las bibliotecas son portales a mundos infinitos y cada autor o autora, conocida o no, tiene una historia fascinante para contarnos. Bueno, nos encontramos dentro de 15 días entonces, con más relatos, más tesoros y más voces. ¡Hasta entonces! ¡Hasta pronto, bibliófilos de corazón!